Bueno, estamos avanzando en lo que es teología sistemática en la clase Doctrina de Dios o Teología Propia. Y hemos avanzado ya bastante y la última clase fueron los atributos de Dios y que lo habíamos clasificado en dos, atributos incomunicables y atributos comunicables. Y quedó claro que los atributos incomunicables de Dios pertenecen a su naturaleza, o sea, es quién es Él. Dios es todo lo que el hombre no es. Así que estamos aprendiendo lo que revela la palabra acerca de quién es Dios. Y una de las cosas que hemos visto es que su naturaleza y su carácter los demuestra a través de sus atributos o perfecciones o el carácter de Dios. ¿Alguno se acuerda de alguno de los atributos incomunicables? ¿O primeramente qué significaba incomunicable? A ver quién se acuerda. Esos son los atributos, pero ¿qué significaban atributos incomunicables? Ajá, ¿no puede o no? Ajá, sí puede, pero no puede en el sentido de ¿qué? De que nosotros podamos tener atributos que son de Él, como por ejemplo la eternidad de Dios, la independencia. ¿Qué otra cosa? Ese está por acá, ¿no? Atributos incomunicables como ¿podemos estar nosotros en todo lugar, en todo tiempo? No, eso se llama omnipresencia, ¿sí? Omnisciencia, el conocimiento de Dios. Y aparte hemos visto nosotros atributos como la autoexistencia, es eterno, es increado, siempre ha existido. Hoy vamos a ver acerca de los atributos comunicables, o sea que Dios, son de Dios estas perfecciones, pero también nos permite a nosotros poder recibir como regalo de parte de Dios estos atributos que son de Él y que nosotros sí los podemos vivir o manifestarlo en nuestras vidas y experimentarlo. Por eso es que necesitamos nosotros entender que estos atributos comunicables es la forma más directa en que nosotros podemos conocer a Dios. Si bien es cierto, sabemos que Él es eterno, autoexistente, omnipresente, omnisciente, pero eso trasciende a nosotros. Solamente lo podemos decir, creemos, porque la Biblia dice que Él es así. Pero los comunicables es la posibilidad de que nosotros vivamos las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y entre algunos que nosotros mencionamos acá, son los que nos van a permitir a nosotros ir moldeando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, y haciendo este uso y ejercicio de los atributos que Dios nos ha dado, o nos ha transmitido, nos ha regalado, para que nosotros participemos también de lo que Él es y quién es Él. Entonces, voy a mencionarlo simplemente. Podemos hoy aprender acerca de estos atributos que la Escritura los muestra. Primero, atributos que describen el ser de Dios, su espiritualidad y su invisibilidad. Dios es espíritu y Dios es invisible, pero ¿por qué están dentro de atributos comunicables? ¿Sí? Vamos a ver eso también. Los atributos mentales, haciendo referencia al conocimiento, a la sabiduría y a la verdad, incluyendo su fidelidad. Todo esto es Él y nos permite a nosotros que también participemos de esos atributos. Los atributos morales, o sea, Dios es bueno, la bondad de Dios es un atributo de Dios, que esto incluye la misericordia e incluye también la gracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que si eso Dios nos ha comunicado a nosotros, también demanda de que nosotros seamos personas buenas. Antes no lo éramos. Dice Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, dice, ¿sí? Pero ahora, habiendo sido nacido de nuevo, regenerados, nacido del Espíritu, ahora nosotros recibimos de parte de Dios este atributo
comunicable que es su bondad. Por lo tanto, debemos nosotros practicar la bondad, la misericordia y la gracia del Señor. Otro atributo moral de Dios es el amor, su amor. Nosotros no podíamos amar, ni siquiera amábamos a Dios, aborrecíamos por naturaleza a Dios. Pero fíjense ahora que nosotros podemos amar a Dios a través de sus atributos y ya vamos a poder aprender que no solo a Dios, sino a todo lo que Dios nos manda también que amemos. Su santidad es otro atributo moral que nos pide también a nosotros que participemos de su santidad, y hay textos como sed santos como yo soy santo. Su justicia o su rectitud también es algo que revela el carácter de Dios justo y también nos lleva a nosotros a comprometernos a practicar la justicia. Y vamos a tocar dos atributos también un poco difícil quizás de entenderlo de entrada, pero es necesario aprenderlo, que es el celo de Dios y la ira de Dios, incluso como atributos comunicables. ¿Qué querrá decir? Vamos a hablar un poquito de eso porque nosotros conocemos otro tipo de celo y otro tipo de ira, pero no tiene nada que ver con las perfecciones de Dios. Después vamos a ver atributos de proposición. En cuanto a su voluntad, la voluntad de Dios, incluyendo su libertad, y la omnipotencia o el poder de Dios. Y usted dirá, yo no soy omnipotente, pero Él nos hace partícipe de su poder. Nosotros tenemos poder, ¿sí? Entonces también necesitamos ver que eso forma parte de un atributo que Dios ha transmitido a los santos, a la iglesia. Tenemos poder. Y terminamos con atributos, en resumen, que habla de la perfección, la bendición y la belleza. Entonces, hoy vamos a tratar de avanzar dentro de lo posible en el tiempo que tenemos para aprender acerca de estos atributos comunicables. Lo primero que vamos a ver acerca de los atributos que describen el ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Podemos realmente conocerlo a Dios? ¿De qué está hecho Dios? Podríamos preguntarnos. ¿Está hecho de carne y de hueso como nosotros? ¿Dios está hecho de alguna materia o algún material, algo que describa? ¿Cuál sería lo que nosotros podríamos entender? ¿O es simplemente Dios una pura energía, como muchos dicen, una fuerza, una energía? ¿Quién es Dios? Bueno, hemos visto nosotros acerca de la naturaleza de Dios, que Jesús dice que Dios es espíritu, ¿sí? Juan capítulo 4, versículo 4, hace referencia el mismo Jesús que Dios es espíritu. Y habíamos hecho mención aquella vez de que por qué era necesario que conozcamos cómo es su naturaleza, puesto que nosotros, desde el pecado de Adán, el hombre pasó a ser carne, ¿sí? Eso es lo que dice en Génesis capítulo 5. Mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque ciertamente ahora él es carne. Y la relación de carne y espíritu siempre están distanciadas, siempre están separadas. La palabra habla claramente del estado carnal del hombre, que es totalmente contrario, opuesto, en veredas opuestas con la espiritualidad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros conocer acerca de este atributo y por qué está dentro de lo que hoy podemos decir es un atributo comunicable? Porque si bien es cierto, Dios es espíritu, esta es una afirmación del contexto que Jesús hablaba con la mujer samaritana. También Jesús dijo que es necesario que los que van a adorar a Dios sepan que no es ni en Jerusalén ni en este monte en Samaria, no es un lugar físico, sino es una posición espiritual, ¿sí? Es adorarle en espíritu y en verdad, no es ni en este monte ni en aquel monte, ¿sí? Por lo general las personas espiritualizan un lugar, a través de eso han habido muchos desvíos y muchas malas interpretaciones, y hasta probablemente
equivocadamente caen en la hechicería o el ocultismo. ¿Por qué? Por querer darle a un lugar la espiritualidad que Dios no le da. Dios no dice que Dios esté en un lugar donde adorar, sino que Él es espíritu. Un famoso predicador de la televisión hizo su templo, su tabernáculo más grande y más costoso, y lo que él hizo es sepultar o enterrar una Biblia, ¿sí? Allí donde se iba a edificar el templo, para hablar justamente del lugar que era santo y todas estas cosas que a veces parecen ser muy espirituales, pero en realidad no tienen nada que ver. Jesús fue muy claro, él dijo, no es ni en este monte ni el otro monte. Una famosa iglesia o secta que está impregnada por el movimiento de los brasileros, cada tanto hacen campañas y llevan a todos a la Tierra Santa, ¿sí? A Jerusalén, para que allí hagan ellos sus adoraciones y todas estas cosas. Es seguir mirando un lugar, y no es el lugar, sino es la posición. Jesús dijo que los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que el Padre nos da a nosotros de su espiritualidad para que nosotros podamos tener una relación directa con Dios. ¿Saben por qué necesitamos aprender esto? Porque uno dirá, ¿por qué hay cristianos que no les cuesta ir a la iglesia, pero les cuesta horror entrar a la presencia de Dios en oración, por ejemplo? Porque ir a la iglesia, pueden ir toda la iglesia. Es más, pueden elegir la iglesia que quieran ir. Y uno puede hasta espiritualizar el ladrillo, el lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquel cristiano que no entra a la presencia del Señor? Que esa persona que no puede tener comunión en oración, no puede tener un momento de devoción. Bueno, creo que es un punto para poder pensar si realmente esa persona ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo está en la carne. Y para el que está en la carne, todo lo que es espiritual le es locura. No los puede entender, no los puede discernir. Solamente va a estar por la periferia de lo que capta su mente o su razonamiento, pero no puede entrar a la comunión íntima porque Dios es espíritu. Entonces, por causa de esto, hay miles o quizás millones de cristianos en todo el mundo que han suplantado la experiencia o la vida espiritual por las emociones del alma. Por eso hoy en día se dice que Dios está en aquel lugar o en aquella reunión o en aquel congreso porque ven tanta gente que llora en la adoración, tanta gente que está quebrantada en la adoración. Pero es que para llegar a eso se utilizó de una manipulación emocional a través de las canciones, de los efectos lumínicos, del ambiente que se crea. Y entonces muchas personas están convencidas de que están en la presencia de Dios, pero simplemente están siendo víctimas de una manipulación emocional. Porque Jesús dijo, es la relación esa espiritual. Y como dice el Salmo, Señor, ¿quién entrará a tu lugar santo y adorar? El limpio de manos, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. O sea, si esos requisitos tenemos que aplicarlo, entonces yo tampoco puedo entrar allí. Porque yo también mentí, yo también hice cosas que no son dignas del Señor. Entonces, con razón el salmista decía, ¿quién entrará? ¿Quién? Y el que entró es Jesucristo. Él entró. Y nosotros estamos en Él. Por eso es que siempre los méritos es para la gloria de Jesucristo. Por eso es que necesitamos nosotros entender que Jesús estaba diciendo esto. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ya naciste de carne, ahora necesitas nacer del Espíritu. Porque lo que es carne se va a morir siendo carne. Lo que es espíritu será siempre espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, que este atributo que describe el ser de Dios, la espiritualidad, es un atributo comunicable, aunque pareciera ser incomunicable. Muchos dirán, bueno, yo no soy espíritu. Y en realidad
Jesús está diciendo que nosotros somos espíritu. Porque cuando le dice a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, ¿qué más dice? Y lo que es nacido del espíritu, ¿tendrá un espíritu? No, dice, espíritu es. Y es lo que realmente somos. Por eso es que la Escritura nos da a nosotros varios textos como para asegurarnos y comprender que nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual, forma parte del atributo comunicable de Dios, de su ser, ¿sí? Dios es espíritu y ahora nosotros somos espíritus, somos seres espirituales. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su vieja vida? ¿Qué hacíamos antes? ¿Éramos seres espirituales? No. Sin embargo, algo ha pasado con nosotros que ha cambiado. Soy la misma persona, pero esta vez ahora necesito orar, necesito leer su palabra, necesito glorificarle. Cada vez que peco, algo pasa en mí que me hace avergonzar, doler. Bueno, Dios, al ser un ser completamente diferente a nosotros y por querer relacionarse Él con nosotros, Él nos ha dado la posibilidad de ser hechos espíritus. Muchas gracias. Si me quieren colaborar con algunos textos para que veamos, espero que podamos llegar con el tiempo. Pero, por ejemplo, vemos nosotros que el hecho de que Dios nos ha dado espíritu para adorarlo es ya un atributo comunicable. Lo hemos mencionado. Juan 4:24, ¿qué dice? ¿Alguno lo tiene allí? Léalo fuerte. O sea, necesitamos nosotros tener una adoración genuina con el Señor a través de nuestro espíritu, ¿sí? 1 Corintios 14:14 y otro que busque Filipenses 3:3. A ver, 14:14 y Filipenses 3:3. ¿Qué nos asegura estos pasajes? Y el Filipenses 3:3. O sea, nosotros le servimos en espíritu a Dios, ¿eh? La vida y la relación espiritual. También el Espíritu se une a nosotros para dar testimonio de nuestra adopción como hijos de Dios. Ahí tienen Romanos 8:16. Romanos 8:16. Muchas gracias a la hermana que nos está sirviendo un café riquísimo, ¿eh? Romanos 8:16. ¿Quién lo tiene? Ahí está. El Espíritu mismo da testimonio, se une a nuestro espíritu, dando testimonio de nuestra adopción. Somos hijos de Dios. O sea que con estos textos podemos ver nosotros que nosotros sí o sí vivimos y practicamos una vida espiritual, ¿sí? Así que esa vida espiritual no nace en mí cuando yo repetí una oración y le entregué mi corazón a Cristo, no. Sino que cuando fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu, fue dado a nosotros esa vida espiritual. O sea que hemos nacido a una dimensión espiritual del Espíritu Santo que nos permite a nosotros ahora orar, relacionarnos con el Señor, bendecir, sentir la convicción del pecado cada vez que pecamos. Todas esas cosas hacen referencia a la espiritualidad. Entonces, en cuanto a los atributos que describen el ser de Dios, la espiritualidad es el principal atributo. Encontramos el otro, la invisibilidad, ¿sí? Sabemos que Dios es invisible. La Biblia lo dice. Dios es invisible. Sin embargo, también debemos hablar de las distintas maneras visibles de que Dios se manifiesta. Él es invisible, pero también se da a conocer a través de las distintas maneras que Él decidió
manifestarse. O sea que la invisibilidad de Dios puede ser definida como lo siguiente. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Dios se nos muestra mediante cosas creadas y visibles. O sea que Dios decidió mostrarse a través de cosas creadas y cosas visibles. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas formas de cómo Dios se mostró o se reveló. A pesar de que Jesús en el Nuevo Testamento, Él dijo, nadie ha visto al Padre, ¿sí? Nadie ha visto al Padre. Como también Pablo escribe a Timoteo diciendo, a quien nadie ha visto ni puede ver, haciendo referencia al Padre. Pero en el Antiguo Testamento vemos nosotros manifestaciones de Dios invisible en cosas visibles. Eso se llaman teofanías, ¿sí? Teofanías. Cada vez que usted ve en el Antiguo Testamento que Dios aparece o se muestra, yo hice mención en la clase anterior, por ejemplo, Dios en la zarza ardiendo, cuando habló con Moisés, o a través de la columna de fuego o la columna de nube que guiaba al pueblo en el desierto. Y a través de distintas apariciones en forma de hombre. Esto se llama teofanías preencarnadas. Por ejemplo, cada vez que apareció un ángel o el ángel de Jehová, en el caso de el que tapó la boca de los leones o el que estuvo en el foso, en el horno 7 veces recalentado, o el que dio la anunciación a Manoa, el papá de Sansón, que iba a tener un hijo, o el mismo que se presentó para dar a Abraham, ¿sí? La promesa. Todo lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento son apariciones preencarnadas que se llaman teofanías, esas manifestaciones visibles del Dios invisible. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos nosotros de que ya no hay otras manifestaciones. En el Nuevo Testamento ya no aparece Dios como una nube, como una zarza, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente Dios se hace claramente visible en la persona de Jesucristo, el Hijo, ¿sí? Por eso es que Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Es la forma que nosotros podemos ver acerca de la invisibilidad de Dios, atributos de la esencia del ser de Dios, pero ¿cómo se manifiesta como algo comunicable? Bueno, fíjense ustedes que nosotros, los que éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados, hemos sido renacidos espiritualmente y ahora tenemos una identidad. Formamos todos el cuerpo de Cristo. Entonces, aquel Dios invisible ahora en la iglesia que ha recibido sus atributos comunicables, Dios se hace visible a través de nosotros. Por eso es que nosotros somos el reflejo de su gloria, ¿sí? Tenemos que ver nosotros de que Jesús dijo, yo soy la luz, pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz. ¿Por qué podemos aplicar que nosotros somos el reflejo de su gloria? La palabra gloria está relacionada con luz, con destello, con fulgor o resplandor, ¿sí? Es la palabra gloria. La falta de la gloria de Dios es oscuridad, es tiniebla, ¿sí? Entonces, la luz del Evangelio resplandeció en nosotros y nosotros hemos sido renacidos. Por eso es que Juan capítulo 1 dice, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Ahora, es interesante y es curioso ver que Él es la luz y nosotros somos la luz, pero somos la luz por imagen o reflejo, ¿sí? Ustedes conocieron la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? 5 de ellas eran ¿cómo? ¿Por qué eran 5 insensatas? ¿Qué pasaba?
¿Por qué no estaban preparadas? ¿Qué es lo que no tenían? Ajá, sus lámparas de esas 5 no tenían aceite, por lo tanto, ¿qué pasa? Se apaga, no hay luz. Y las otras estaban con sus lámparas llenas para justamente tener luz. Ahora, no es que en esa figura que Jesús es el amado, el esposo, no es que él se casa con 10, ¿sí? Porque muchos relacionan a las 10 vírgenes como son las 10 novias, y no es así. Esas 10 vírgenes son 10 que hacen referencia al cortejo nupcial. O sea, la esposa de Cristo es una sola, la iglesia, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que por una cuestión cultural, nuestros casamientos son diferentes a los casamientos bíblicos. Por ejemplo, nuestros casamientos, aquí está parado el novio, nervioso, horas enteras esperando que ella llegue por allá, ¿no? Y donde miran todos, miran a ella, qué bonita que está ella. Y hasta le han hecho canciones blancas, radiantes, va la novia. Y el pobre novio lo único que puede lucir es un pedazo de azar acá y es como que ella se lleva todas las miradas, ¿no es cierto? En ese sentido, nuestra cultura realza más a la mujer que al hombre. ¿Se han dado cuenta ustedes? Hasta la marcha nupcial entra ella sola cuando tendrían que entrar los dos, y es nupcial, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que culturalmente nosotros vemos que el hombre, el esposo o el novio, está esperando que llegue la novia. Bíblicamente es totalmente al revés. ¿Se da cuenta que nosotros somos la novia y que estamos esperando que Él vuelva? Y según la Biblia, Mateo 25 dice que Él vendrá con gran resplandor y gran gloria, ¿sí? Entonces, las vírgenes insensatas y las prudentes, las que tenían que hacer era como un camino con sus lámparas, porque cuando Él salía a buscar a la novia que lo esperaba, Él salía como un traje especial de novio que era como láminas de muy bruñidas, en la cual eran como espejos, ¿sí? Entonces, las lámparas hacían que Él brille más todavía, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no podía Él estar opacado por la insensatez de algunos que no se han preparado. Entonces, fíjense ustedes que cuando Él llegaba, el brillo de las luces hacían que Él resplandezca más y todos admiran al novio. Al revés, ¿no es cierto? Ahora, en el contexto que nosotros vemos aquí es que Él es la luz y nosotros somos el resplandor de su gloria. Es su gloria. Por lo tanto, como Dios quiere reflejarse en nosotros es de la misma gloria que Él es y que Él tiene. Por lo tanto, Él ha permitido que nosotros ahora seamos la iglesia, el cuerpo visible de Cristo, y que nuestro andar y nuestro proceder sea testimonio de gloria. Por esa razón es que ahora Dios invisible se hace visible a través de Cristo y ahora a través de la iglesia. Mire qué importante nuestra tarea, nuestra responsabilidad de caminar y vivir como luminares del mundo. Esos son los atributos acerca del ser de Dios, que describe el ser de Dios. Ahora, vamos a ver los atributos mentales, que está haciendo referencia al conocimiento. También se puede llamar la omnisciencia de Dios. Nosotros no somos omniscientes, pero estamos describiendo sus atributos. Dios es omnisciente. Y la palabra omnisciencia, o el conocimiento eterno de Dios, se puede definir de esta forma. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y conoce todas las cosas reales y posibles en un acto singular o eterno. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Esta definición está exaltando el conocimiento y la omnisciencia de Dios. Si Dios tuviese que aprender algo, no sería omnisciente, ¿sí?
Dios no necesita quien le enseñe. Nadie puede enseñarle. Cuando Job estaba pasando sus momentos de tribulación, uno de sus amigos llamado Eliú, en Job 37:16, él dijo que Dios tiene conocimiento perfecto. Y lo mismo que Juan, en su primera carta, el capítulo 3:20, dice que Dios lo sabe todo, todo. Y uno de los versículos más famosos en cuanto a la omnisciencia de Dios, que es muy conocido, es el Salmo 139. Y es muy bueno que lo podamos leer para extraer el espíritu del texto con que el salmista David está describiendo maravillado acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Saben que nosotros no nos conocemos? Nosotros creemos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Dios sí nos conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y añade: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Creen que alguien que se extravía, Dios no sabe dónde anda? Todos mis caminos te son conocidos. Y añade: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto hablando de la omnisciencia de Dios. Más abajo describe la omnipresencia de Dios al preguntarse: ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Es imposible, no puedo ir a ningún lado. Y todas estas cosas lo que hacen es cautivar y maravillar al salmista cuando hace esto. Dice el versículo 14: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjese en lo que dice después el versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Fíjense que él no puede hacer otra cosa más que rendirse y terminar diciendo el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Como diciendo: Señor, yo no puedo conocerme como me conoces tú, a la perfección y en la profundidad. Por lo tanto, examíname tú, Señor, y hazme ver mis errores. Entonces, este atributo de Dios, el conocimiento, también es un atributo comunicable, puesto que Dios quiere que nosotros también podamos adquirir conocimiento de Él. No podremos conocer a la perfección toda su esencia, quién es Él, pero sí podemos conocer a Dios a través de ¿qué? De su palabra, porque Dios se ha dado a conocer y se ha revelado a través de las Escrituras. Por esa razón es que no desperdicie el tiempo y utilice su palabra para conocer el Dios que adoramos. Este es el motivo en el cual Dios nos ha dado a nosotros de este atributo para que nosotros también le podamos conocer, y no solo conocer de Él, sino también conocer las cosas que van a acontecer conforme a las Escrituras lo va diciendo. Por ejemplo, Mateo 24, Jesús responde a una serie de preguntas que le hacen los discípulos. Por ejemplo, ¿qué señales habrá de tu venida? Entre otras preguntas, ¿cuándo se destruirá el templo y cuándo será el fin del mundo y todas estas cosas? Jesús empieza a hablar profecías escatológicas, o sea, cosas que iban a suceder y que incluso están sucediendo hasta el día de hoy. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, y empieza a decir todas estas cosas, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que
nosotros no podemos ignorar que Jesús ya lo predijo antes. Él lo dijo de antemano para que nosotros conozcamos y sepamos las cosas que están por venir. Por eso Él le decía a los discípulos, cuando veáis que todas estas cosas están aconteciendo, prepárense, porque el fin viene. Entonces, no puede haber un cristiano verdadero ignorante de las cosas que van a pasar, puesto que Él mismo las dio a conocer. Es más, no puede haber un cristiano que no sepa que Jesús va a volver. No puede haber un cristiano que no sepa que Jesús va a volver en gloria a buscar a su iglesia para entrar con Él a un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que todo lo que nosotros hoy conocemos, lo conocemos por su palabra, porque es un atributo comunicable de parte de Dios. Él nos ha dado también de su conocimiento para que en ese conocimiento nosotros abracemos esta esperanza y añoremos con alegría el pronto regreso de nuestro Salvador. Amén. Otro atributo es la sabiduría. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge escoge las mejores metas y los mejores medios hacia estas metas, ¿sí? Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia estas metas. O sea que Dios nunca se equivoca, ¿sí? Jamás. No fue un error de Dios lo que pasó en Edén, fue planificado. No fue un error de Dios de que Lucifer se levantase en rebelión, fue planificado por Dios. O sea, cada cosa que ha acontecido en la historia de la humanidad, e incluso las cosas que nos suceden a nosotros y las que sucederán, forma parte de la sabiduría de Dios, puesto que todas las cosas han sido hechas, creadas con la intencionalidad de Dios buscar su gloria, de que Él reciba mayor gloria. Entonces esta definición va más allá de la idea de que Dios sabe todas las cosas y específica de las decisiones de Dios en cuanto a lo que va a hacer, sino que también Dios las hizo todas las cosas pensadas en perfección. Usted dirá, si yo hoy soy cristiano, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué Dios me ha permitido padecer tanto antes? ¿Por qué Dios me permitió que sufra tanto antes? Ahora, hay un texto importante en Romanos, ¿sí?, que lo usan mucho equivocadamente, pero es muy importante, en Romanos 8, 28, y es un texto que no es para incrédulos, es para creyentes. A veces uno va a querer condolerse con la aflicción, la pérdida de algún vecino, de alguna persona que está pasando un momento difícil, ¿y qué le dicen muchas veces? Bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, como querer consolar a la otra persona. Pero eso no es para incrédulos. Eso no es, dice, y sabemos que los que aman a Dios, y ahí está, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que no es para todos, son para los escogidos. Por lo tanto, si nosotros llegamos a Cristo, a pesar de todo el sufrimiento y todo lo que uno puede haber vivido, es motivo de gloria, es motivo de gozo, es motivo de alabanza al Señor. Porque, ¿saben? Uno pensaría en frío, si todo esto que me ha pasado era necesario para que yo llegue a esto, gracias. Gracias, Señor. Las cosas viejas pasaron, dice. Todas son hechas nuevas. Y en ese sentido nosotros nos gozamos al tener un Dios que planifica, ¿sí? No tenemos un Dios improvisado, hermanos. Es un Dios que planifica. Muy bien. Esa sabiduría de Dios, mostrando de su plan perfecto, mostrando de todo lo que Él escogió y sus metas y todo lo que lleva a cumplimiento de sus metas es perfecto, hace referencia de que esa sabiduría de Dios es mostrar que Él es el único sabio, ¿sí? La Biblia afirma esto.
Se le llama el único sabio Dios, Romanos 16, 27. Job también dice la profundidad de su sabiduría, en Job 9, 4. Y también vemos nosotros que en Job hace referencia también, con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Job 12, 7. Esa sabiduría que es de Dios y que solamente Él es sabio, por eso dice la palabra que Él se ríe de la sabiduría de este mundo, que Él ha enloquecido esta sabiduría de este mundo. Esta sabiduría también es un atributo comunicable. Es más, y es un atributo comunicable y ofrecido por la gracia de Dios. Esta sabiduría de Dios también se ve en nuestra vida como individuos. Dios dispone todas las cosas para que nos salga bien. Pero esta sabiduría que Dios ha propuesto es un atributo comunicable para nosotros, puesto que Dios quiere que nosotros abundemos en su sabiduría. Santiago 1:5 dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Haga pacto. ¿Qué dice? Pídala a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos como generosamente y sin reproche. Abundantemente tienen en la versión Reina Valera. Abundantemente y sin reproche. O sea, la sabiduría de Dios es un atributo comunicable, es un atributo disponible. A veces nosotros sentimos falta de sabiduría. A veces estamos en una situación límite que tenemos que tomar decisiones o que tenemos que encarar algo. Y decimos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y el Señor te dice, pide sabiduría, que yo te la daré abundantemente y sin reproches. ¿Qué entiende por eso sin reproches? Yo como nuestra mamá nos disciplinaban cuando éramos chicos, ¿sí? Mamá, quiero un chocolate, Bueno, tomá, pero la próxima vez que haga esto, ya sabés que no hay más chocolate, ¿sí? Si comemos el chocolate con una carga de reproche, ¿sí? ¿Cómo? Sin condiciones, o sea, no nos va a andar reprochando. Esto te pasa por no. O sea, Dios está más interesado en dar que nosotros en recibir. Dios quiere. Y esto es para nosotros, forma parte de su legalidad. Así que Dios nos pide a nosotros que le pidamos, que Él nos dará su sabiduría en abundancia. Vamos un poquito más rápido. La veracidad, el quinto, que es la verdad. La veracidad que incluye la fidelidad. Esto es un atributo de Dios. La veracidad de Dios quiere decir que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de la verdad. O sea, no hay otra verdad. Es lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es verdad. No podemos andar especulando, porque todo lo que Dios dice es verdad. La primera parte de esta definición indica que Dios es revelado en la Biblia. Él es el verdadero Dios y real, y todos los otros que se llaman dioses o ídolos son falsos. Él es el único. Por lo tanto, Jesús, haciendo referencia a el carácter de la veracidad de Dios mismo, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esta definición nos lleva a nosotros a ver que no hay otro Dios. La Biblia menciona que Él es el Dios verdadero y Él es fiel.
Nuestra definición también afirma que las palabras de Dios son verdad y son la norma suprema de la verdad. Creo que ya le hice mención anteriormente, pero cuando nosotros somos creyentes de la palabra de Dios, de la Escritura, nos vamos a encontrar con gente que hoy todo lo que es relativismo, todo lo que no hay absolutos para la gente, ¿sí? Todo es relativo, todo es opinable. Te pueden preguntar si vos estás a favor o en contra del aborto, ¿sí? En el sentido de ¿qué opinas vos del aborto? ¿O qué opinas vos del casamiento igualitario de hombres o personas del mismo sexo? Y esa pregunta es suspicaz para entrar en debate. Pero yo creo que la respuesta correcta es esta. Si la verdad de Dios es norma suprema de la verdad, tranquilamente podemos decir, mire, yo no tengo ninguna opinión, ni mi opinión vale. Yo creo lo que Dios dice en su palabra y Él dice que esto está mal. Y punto. Así que si quiere discutir conmigo, va a perder el tiempo. Porque la norma suprema de la verdad es la palabra de Dios. Es claro. Claro, mi opinión no es distinta. Exactamente. Es que esa justamente es lo que atribula a la gente, porque la conciencia lo está acusando de que está yendo en contra de lo que Dios determinó. Así que ¿podemos nosotros como cristianos hablar la verdad y practicar la verdad y vivir la verdad? Sí, porque es un atributo comunicable de parte de Dios y el parámetro de nuestra verdad son las normas de su suprema verdad que ha sido revelada en las Escrituras. La veracidad de Dios también es comunicable en que podemos imitarla, en parte tratando de tener un verdadero conocimiento acerca de Dios y de cómo se ve el mundo a través de los ojos de Dios. O sea, la cosmovisión, cómo Dios ve el mundo. En el caso de los ejemplos que estamos dando acá. Vamos a ir a los atributos morales de Dios. Su bondad. ¿Usted es bueno? Antes no, ahora sí. Antes no. Antes éramos malos por naturaleza. Ahora somos buenos por comunicación, por su atributo, porque por gracia y por su misericordia. Así que la bondad de Dios es un atributo que habla de que Él es bueno y que incluye la misericordia y la gracia de Dios. Y nosotros hemos recibido misericordia y gracia de Dios, por lo tanto, su bondad ha sido practicada en nosotros. En la definición, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno. Y de todo lo que Dios es y hace, es digno de aprobación. Por eso es que Satanás fue muy astuto al hacer que Eva sea engañada y por ende caiga Adán en transgresión. Porque ¿qué le dijo? Conocerás, comiendo este árbol, sabrás lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué otra cosa buena aparte de Dios podría conocer Adán? Por lo tanto, la bondad de Dios es la norma es norma suprema de lo bueno, de todo lo bueno, y todo lo que Dios es y que hace es digno de aprobación. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando veamos un poquito más adelante otra materia dentro de teología sistemática, que lleguemos a la doctrina de la salvación, vamos a tocar los 5 puntos de la gracia y vamos a llegar a un punto en el cual a algunos le va a caer una gotita fría por la espalda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de elección, cuando hablamos de predestinación o cuando hablamos de expiación limitada o particular, ustedes qué son esos términos, se los digo rápido, ¿sí? El hombre no decide salvarse, es Dios decide a quién va a salvar. Y en su soberanía,
como uno de sus atributos principales, que eso también lo vamos a ver la clase que viene, vamos a dedicar toda la clase para hablar de la soberanía de Dios, vamos a llegar al punto de entender de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió quiénes iban a ser salvados por Él. Y el resto no los escogió. Fueron condenados. Ahora, fíjense ustedes que ese es un punto en que muchos dicen, pero ¿por qué eso no es justo? El tema es que si nosotros nos vamos para la vereda de la justicia, ¿quién se salva? Porque nadie es justo. Nosotros no fuimos salvados por justicia, sino por misericordia. Es una obra de la gracia salvífica de Dios. Por eso es que necesitamos conocer estos tipos de atributos para que cuando lleguemos a esos puntos cruciales, como por ejemplo responder, ¿por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario? Y apresuradamente uno puede decir, Cristo murió por todos los seres humanos. Pero, deténgase, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él vino a morir por su pueblo, a dar la vida por sus ovejas. Porque ¿qué es la muerte de Cristo en la cruz? Es una muerte penal y sustitutiva. O sea, Él vino a pagar la deuda de un pueblo pecador. Y cuando Él murió, ya no hay condenación. ¿Para quién? Para el pueblo que Él pagó. ¿Sí? O sea que el infierno para un redimido ya no existe. Ahora, si Dios pagó a través de Cristo por todos los seres humanos, no tendría que existir el infierno. Pero sin embargo, cada minuto de cada día hay gente que está siendo condenada al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque una persona no puede pagar dos veces por el mismo pecado. Si ya lo pagó Cristo, es una forma penal y lo pagó Cristo en forma sustitutiva por alguien. Entonces, necesitamos nosotros conocer el atributo de la bondad de Dios. Pero vamos a hablar de la soberanía la clase que viene. La imitación de este atributo, de la bondad de Dios, es un atributo comunicable. Debemos también hacer el bien nosotros. O sea, hacer lo que Dios aprueba. Porque el bien, según nosotros, puede ser subjetivo y no objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que mucha de la gente que está pidiendo la legalización o la despenalización del aborto, creen ellos que están haciendo algo bueno por darle o garantizarle la vida a la mujer, a la mamá. Nosotros sabemos que es todo lo contrario. Ahora, si yo digo, no, es que tengo que hacer el bien, voy a apoyar a ellos, no es el bien a lo que Dios aprueba, sino lo que yo estoy aprobando. Entonces, hacer el bien conforme a lo que Dios quiere que hagamos es según su voluntad. Por esa razón es que este atributo comunicable es hacer el bien de acuerdo a lo que Dios aprueba y el parámetro de su verdad es la palabra. ¿Se entiende? La bondad de Dios también se relaciona estrechamente con otras características de su naturaleza, por ejemplo, la misericordia y la gracia. La misericordia y la gracia son dos atributos o características de la bondad de Dios. Y pueden verse como atributos separados, pero a la vez están muy ligados con la bondad de Dios. Por ejemplo, la misericordia es la bondad de Dios hacia los que se hallan en la miseria y aflicción. Esa es misericordia. Es la expresión de la bondad de Dios hacia los que se hallan en la miseria y en la aflicción. Y la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia aquellos que merecen castigo y no bondad. ¿Se entiende? La misericordia es la bondad de Dios hacia aquellos que se hallan en miseria y en aflicción. ¿Por qué el hombre se encuentra así? Por causa del pecado. Pero la gracia de Dios es la bondad expresada de Dios hacia aquellos que no se lo merecen, que merecen la condenación por su culpa. Encontramos la otra expresión acerca del amor de Dios.
El amor de Dios quiere decir que Dios se da eternamente a otros. Dios se da eternamente a otros. Esta definición entiende el amor como darse a uno mismo, desprenderse para beneficios de otros. Esto es amor. Por eso es que nosotros encontramos en 1 Juan capítulo 4, 8, que dice que Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él hizo algo, Él hizo un acto de entrega de amor. Uno dirá, pero ¿por qué dice que Dios muestra su amor que en vez de darse Él ha dado a su Hijo? ¿Cuál es la muestra mayor del amor? Piensen lo que son papás, entregar su vida o la de su hijo. Por eso es que ese famoso versículo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la expresión de amor es la expresión de Dios Padre dándose eternamente a través de algo que no podemos dudar, la muerte de su propio Hijo. Nosotros también tenemos este atributo comunicable. Dios ha llenado nuestro corazón de su amor. Por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, amemos no de palabras, sino de hechos. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Juan, en su primera carta, dedica muchos textos para hablar acerca del amor de Dios. Así que también nos manda el Señor a que nosotros nos amemos unos a otros. Si amamos a Dios, también dice que obedeceremos sus mandamientos, su palabra. Yo puedo decir, Señor, te amo, pero no sé nada de tu palabra, ¿y cómo la voy a obedecer? Pero también Dios nos manda que le amemos a Él, el mundo. Y que este atributo sí que lo conocemos, sí que está en nosotros, pero a veces necesitamos nosotros conocerlo para practicarlo correctamente. El octavo es la santidad de Dios. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor y gloria. Dios no tiene ninguna relación con lo inmundo, con el pecado. ¿Cómo estábamos nosotros antes sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. O sea, nuestra naturaleza era pecaminosa. Por lo tanto, nosotros vemos que en el diseño del tabernáculo en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que habían 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Claramente vemos nosotros que la participación de las personas no era igual para todos, porque en el atrio podían estar incluso los que llevaban sus ofrendas y sus becerros para ser sacrificados. Pero en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes designados, pero en el lugar santísimo nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, y eso representaba justamente a que había una exclusividad, porque en la presencia de Dios allí moraba la santidad misma de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Jesús hizo la obra al entrar por el atrio como el cordero del sacrificio, al entrar en el lugar santo como siendo Él el pan de la proposición, del candelero de oro, de la luz, y también el incienso de la oración, y también Él abrió y rompió el velo de arriba para que, como dice la palabra, nos acerquemos confiadamente hasta el trono de la gracia. Podemos nosotros entrar por los méritos de Jesucristo, porque Él en su santidad lo logró. Y como atributo comunicable, nosotros también somos llamados a ser santos. Nosotros también debemos practicar la santidad. La santificación es un acto inmediato, somos declarados justos, pero la santificación es un proceso progresivo. Cuando nosotros nos convertimos, quizás todavía algunos decían malas palabras, o se fumó un cigarrito, o todavía hacía algunas cosas de la vieja vida, pero algo pasaba en que no está bien esto, y fue de a poco abandonando y dejando todo, hasta el tal punto de que ya no tiene ni deseo, ni ganas, ni nada de eso.
cada día somos un poco más santos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la idea es ir venciendo al pecado, mortificando la carne y practicando la santidad. Por eso es que la santidad duele, cuesta, es sacrificial. No es fácil ser hijo de Dios en un mundo pecador como este. Todo está apuntado a derribarnos, todo está apuntado a la tentación, a caer. Por lo tanto, la práctica de la santidad para nosotros es necesaria, y que cada día nosotros podamos obtener la victoria y la batalla de las cosas que el pecado quería entorpecer. Estoy yendo un poquito más panorámico, ¿sí? El noveno es la rectitud o la justicia de Dios. En español el término rectitud y justicia son palabras diferentes, pero en el mismo Hebreos del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento, porque así fue escrita en griego el Nuevo y el Antiguo Hebreos, hay solamente un grupo de palabras detrás de estos dos vocablos, en la cual nosotros tenemos que hacer mención. La rectitud de Dios, esto quiere decir, la rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, y es en sí mismo norma suprema de todo lo que es recto. Fíjense ustedes que había en la Biblia, en Números capítulo 22, un hecho histórico que pasó allí con un profeta llamado Balaam. No sé si escucharon esa historia. Y otro que era un rey, Balac, que quería pagar al profeta Balaam un soborno para que él vaya y lo maldiga al pueblo de Dios, porque era un pueblo grande, le tenía miedo. Entonces dice que viene Balac y le da esta cantidad de soborno. Entonces dice, voy a ver qué me dice Dios. Y va a consultar y Dios le dice, no vayas. Entonces dice el Señor que no vaya. ¿Qué hizo Balac? Se fue y trajo más soborno todavía. ¿Y qué dijo Balaam? Te dije que no. Así le dijo. Dice, voy a ver qué me dice ahora el Señor. Desde la inmutabilidad de Dios estaría echada por el piso, ¿no? Pero ¿qué vemos nosotros? De que Dios le dice, está bien, anda, pero vas a decir lo que yo diga, porque Dios sabía que su corazón ya estaba allí. Pero cada vez que él se paraba para maldecir, ¿qué hacía Dios? Hablaba con bendición de su boca. Pero 3 veces te dije que lo maldiga y lo único que estás haciendo es bendecirlo. Bueno, mis hermanos, no puede alguien que está en Cristo hacer algo incorrecto sin remordimiento o sin la convicción del Espíritu Santo. Todos los días podemos ser tentados o caer en lo incorrecto. Hoy en día nosotros podemos mencionar o podemos quizás dejar de lado nuestra santidad aparente porque no estamos con la iglesia, pero ¿cómo nos conducimos en el trabajo? ¿Cómo nos conducimos en el lugar de donde nos movemos? ¿Seguimos haciendo cosas correctas o estamos haciendo cosas incorrectas? Pensando en que nadie lo ve. Sin embargo, ya hemos aprendido que Dios es omnisciente, todo lo ve y nadie se puede escapar de su presencia. Entonces, hermanos, nosotros en este atributo somos llamados a practicar lo recto, tomando la base moral suprema en Dios, que todo lo que es recto hay que hacerlo. Todo. Eso se llama legalidad, ¿sí? Nos quedan unos cuantitos. Celo. ¿Usted es celoso? ¿Celosa? A veces hay serios conflictos con los celos, ¿no? Matrimonios deshechos por los celos o noviazgos deshechos por los celos, o que muchas veces incurren en la violencia. Cuando hablamos del celo de Dios, muchos le cuesta digerir porque lo relacionan con ese celo corrompido por el pecado y enfermizo que tenemos. Pero el celo de Dios no hace referencia a lo que nosotros entendemos. Aunque la palabra celos se usa con frecuencia en un sentido negativo, nosotros vemos también en la Biblia de que el celo también es usado en un sentido positivo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a los de Corinto, en 2 Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Va a tener que silenciar, hermano, ese teléfono para la próxima clase.
El celo que es por ustedes proviene de Dios, dice. Ahora fíjense, aquí siendo ferviente, en cuidado, en el sentido de que Dios quiere que nosotros busquemos el mismo celo de Dios, ¿a qué hace referencia en el sentido positivo? Dice, el celo de Dios, como definición, significa que Dios continuamente busca proteger su honor. En ese sentido, el celo de Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra integridad, nuestra imagen. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos gloria a Dios y honor a nuestro Señor. Entonces, el celo de Dios es justamente sentirnos protegidos, es sentirnos amados, es sentirnos librados por el Señor, porque lo que Dios quiere es cuidar continuamente su honor. Sin embargo, no es incorrecto que Dios busque honor, porque Él se lo merece plenamente. Él es Dios, no es un acto egoísta, ¿sí? Sino que Dios reconoce abiertamente que sus hechos en la creación y en la redención fueron por su propio honor. Isaías 48:11 dice, yo he hecho para mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Eso dice Dios. ¿Por qué? Porque ese celo, Él cuida de su honor y de su gloria. Por lo tanto, mucho tiene que ver nuestro comportamiento, por eso es que este atributo también es comunicable para que nosotros vivamos bajo el celo de Dios. Isaías 48:11. El número 11 es la ira de Dios. Otro de los atributos en el cual muchos cristianos tienen serios conflictos porque se niegan a creer o aceptar este atributo porque dice, mi Dios es un Dios bueno y es de amor, no tiene ira, no hay ira, porque lo relacionan con la ira pecaminosa del ser humano. La ira es una reacción, sin embargo la ira de Dios no es una reacción incontrolable, sino que la ira de Dios significa que Él aborrece intrínsecamente el pecado, Él aborrece totalmente el pecado y todo lo que es contra de su santidad. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando justamente que Dios no tolera la inmundicia, no tolera el pecado. Este también es un atributo en el cual debemos nosotros aprender para agradecer y para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros también aborrezcamos el pecado. Ese es el primer fruto de alguien, si quiere saber si es convertido o no, es saber cómo reacciona ante el pecado. Porque antes yo me deleitaba en el pecado, pero en Cristo ahora mi carne busca el pecado y cuando caigo yo aborrezco, me siento sucio, avergonzado, necesito sacarme eso. Bueno, hermanos, Dios quiere que nosotros también aborrezcamos el pecado como Él, y esa es la expresión de la ira de Dios. No es una reacción torpe, sino que es de una actitud de su justicia. Dios reacciona a través de su justicia justamente porque aborrece el pecado. La misma palabra dice que seremos salvos de la ira, porque Dios quiere salvarnos y Él nos salvó para que nosotros seamos libres de la ira. Ahora fíjense ustedes que la ira de Dios también es resaltada en el Antiguo Testamento con el atributo de la paciencia. Por eso dice el Salmo 103, versículo 8 y 9, el Señor es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Es grande su amor, Él es paciente, ¿sí? En ese sentido también nosotros debemos dar gracias a Dios de que antes habrán visto que el hombre pecaba en el Antiguo Testamento, inmediatamente el juicio de Dios caía, ¿sí? Sin embargo, en el Nuevo Testamento pareciera que no pasa nada. Y no es que no pasa nada, sino que dice Romanos capítulo 2, versículo 5, que Dios atesora ira
para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. O sea que el corazón no arrepentido, el corazón no quebrantado, lo único que está haciendo es acumular la ira de Dios para ese día. ¿Se entiende? Por eso necesitamos nosotros conocer este atributo también. Bueno, vamos a ver ya la parte final, atributos de propósitos. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina acción necesaria para la existencia y actividad de todas las cosas. O sea, Dios así lo dispuso y así lo hace. La voluntad de Dios es un atributo que aprueba y determina la acción de todas las cosas. Entonces vemos nosotros de que existe la voluntad de Dios en forma general y la voluntad de Dios en aspecto particular, en cada una de las cosas. Por ejemplo, Dios quiso que la tierra girase sobre su propio eje y desde que la creó nadie la cambió. Nadie. ¿Sí? Dios quiso que el sol sea un astro lumínico de fuego y que nadie pueda llegar allí. Y hasta acá. Y nunca lo hará. O sea, Dios es el que determinó en forma general su voluntad y nadie pudo cambiarlo. Es más, el hombre quiere cambiar porque el pecado del hombre es el que corrompe todo. Pero usted nunca va a ver que un elefante quiso ser ahora una cabra. No, yo nací en el cuerpo equivocado. Yo me siento cabra y quiero ser una cabra. Nunca. Siempre el género ha gobernado desde que Dios así lo ha creado. El único que trae ese problema es justamente el hombre por causa de la depravación de su estado mental por el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, existe algo que maneja en su soberanía, en forma general, en su voluntad general, pero también en los hechos particulares de cada uno de nosotros. Este atributo también es comunicable y también se nos pone a nosotros a aprender y a conocer cuál es la voluntad de Dios, porque el hombre también maneja dentro de su salvación el poder escoger, el poder decidir también. Sabemos nosotros que Deuteronomio 28 dice que la bendición y la maldición está siempre dependiendo de qué hacemos nosotros, si obedecemos o desobedecemos. Entonces este atributo también, aunque es muy largo y no nos va a llegar el tiempo, pero vamos a ir salpicando un poquito de cada uno de estos atributos mientras vamos desarrollando la materia. Bueno, la omnipotencia, ¿qué es el poder? Sabemos que Dios es omnipotente, es todopoderoso. Eso significa la palabra omnipotente. Dios es todopoderoso. El hombre no es todopoderoso, pero ha recibido de parte de Dios un poder comunicable. La iglesia tiene poder. Nosotros el poder más grande que manejamos es lo que se nos ha dado de gracia, que es el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La oración es un atributo derivado del poder de Dios que nosotros tenemos, pero por sobre todas las cosas está en el nombre de Jesús el poder, porque no hay otro nombre, como dice Hechos, dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Jesucristo es el poder. Vemos nosotros que la iglesia temprana, la iglesia inicial, manifestó el poder, por ejemplo, en los apóstoles, cuando hacían milagros y señales y prodigios. Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y ahí viene un texto que se sacó fuera de contexto y que se lo llevó para la hechicería. Porque dice, de tal manera que aún se llevaban los paños y los delantales de Pablo a los enfermos y los enfermos sanaban y los espíritus inmundos salían. ¿Por qué digo que se entendió mal y se lo llevó para el plan de la hechicería? Porque las iglesias hacen al revés, le traen la ropa del enfermo para que el pastor le ore. Y entonces esa ropa va con poder. O ahora le traen fotos, o le traen herramientas, o le traen que le unjan con aceite el auto, la motosierra, el televisor nuevo que compró.
Es hechicería, ¿sí? Los paños y todas cuantas cosas, ¿sí? Acá lo que vemos nosotros es que dice el texto, Hechos 19:11, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. No era Pablo, era Dios. De tal manera que sacaban la ropa de Pablo y los enfermos se sanaban. Era un caso excepcional. La ropa interior, exactamente. Así que fíjense ustedes que la iglesia tiene poder inicial, la iglesia temprana, pero nosotros hemos recibido el poder que está por encima de todo. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, en Juan 20:21 en adelante, Jesús dice, recibid al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. El Espíritu estaba con ellos. También Jesús dijo que el Espíritu iba a estar con ellos. O sea que ahí vemos 3 dimensiones manifestadas en el Espíritu. Dice que el Espíritu está con nosotros, alrededor, en nosotros, pero el poder solamente se manifiesta cuando el Espíritu está sobre nosotros. ¿Y saben qué significa sobre? Gobierno. Cuando el Espíritu gobierna mi vida. Ahora, muchos lo tienen el Espíritu clavado en la pared como un cuadro de una paloma. Y no tiene nada que ver, ¿sí? Y se largan a hacer cosas que no es por el poder del Espíritu Santo. Satanás también hace milagros y señales mentirosas, como dice Pablo en Tesalonicenses. Y muchos están errando. Así que bueno, terminamos. Los 3 últimos, por mencionar, resumen de los atributos. La perfección de Dios. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad para ser deseable para Él. O sea que Él es perfecto. No hay nada que sea imperfecto en Dios. Es posible incluir estos atributos en la descripción de otros atributos. Sin embargo, hay pasajes que nos dicen que Dios es perfecto o completo. Por ejemplo, Jesús nos dice en Mateo 5:8, por tanto sean perfectos así como Dios, el Padre Celestial, es perfecto. Entonces, Dios también nos llama a nosotros que practiquemos la perfección. ¿Pero cuándo? Cuando estamos en Cristo. Pablo lo dice en Colosenses 2:9, vosotros estáis completos en Él. Y también hace referencia, cuando nosotros morimos, pasamos a ser espíritus perfectos. Y la perfección se completará cuando Cristo venga por segunda vez y recibamos un cuerpo glorificado y estar para siempre con el Señor. Las bendiciones es otro atributo comunicable, el más anhelado, el más buscado por toda la iglesia. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? Todos. Ahora, Dios es bendito, su ser es bendito. Es un sentido muy amplio. Es ser dichoso en un sentido pleno, es ser rico, eso significa ser bendito. La Biblia a menudo habla acerca de las bienaventuranzas de los que andan en el camino del Señor. Dichosos, felices, benditos, estos. Ahora, fíjense ustedes que la asociación de las riquezas con los falsos maestros está ligada al dinero. No tiene nada que ver. Estamos hablando nosotros de un carácter comunicable de Dios, de sentirnos benditos, de sentirnos plenos, de sentirnos enriquecidos por nuestro Señor Jesucristo. Así que la bendición que Dios tiene puede definirse de la siguiente manera. La bendición de Dios quiere decir que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. ¿Cómo nosotros podemos recibir o practicar de este atributo comunicable? Es sentirnos plenos y satisfechos en Cristo. Nada deseo fuera de ti, Señor. Nada. En Cristo estamos completos.
Todo lo que además venga puede ser añadidura de Dios, pero nosotros sabemos que acá pueden faltarnos muchas cosas, supuestamente para ser felices según el hombre de afuera. Pero el que está contento en Cristo, el que está satisfecho en Cristo, el que está bendito en Él, sabe que acá puede faltar muchas cosas, pero la herencia de la gloria venidera, y que cada vez falta menos, va a llegar y nosotros estaremos en plena bendición. Por eso Jesús le dice a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Ese es nuestro Dios, amén. Y la belleza de Dios. Bueno, algunos dirían, a mí todavía no ha llegado ese atributo, ¿no? La belleza de Dios. Bueno, ¿qué es la belleza de Dios? La belleza de Dios es un atributo de Dios por el cual Él es la suma de todas las cualidades deseables. Es la suma de todas las cualidades deseables. Este atributo de Dios se relaciona especialmente con la perfección de Dios. La belleza y la perfección van de la mano, podríamos decir. Pero es la suma de todas las cualidades deseables de Dios. No obstante, tiene valor el afirmar que Dios posee todo lo que es deseable. Nosotros necesitamos poner y fijar nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el amado, el deseado, porque Él es el anhelado, a Él esperamos. Llegar al punto de sentir, como la mujer tsunamita decía, corriendo por las plazas y por las calles: ¿dónde está? ¿Lo habéis visto, al que ama mi alma? Qué lindo es saber que a Él esperamos, porque Él es el deseado, Él es la belleza misma. Por eso David en el Salmo 27:4 habla de esta belleza del Señor. Dice: una sola cosa he deseado al Señor, he pedido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¡Qué hermoso! Esto es algo que nos transmite a nosotros, porque esta idea similar también la manifiesta el Salmo de Asaf, el 73:25, cuando él, después que había mirado y había codiciado la prosperidad de los impíos, dice: hasta que entrando en tu templo me di cuenta de esto. Y él dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Estoy contigo y nada quiero en la tierra. Salmo 73:25. Así que estos atributos comunicables es el carácter de Dios, en el cual nosotros, aplicándolos y viviéndolos, podemos conocer más quién es Él, porque nos permite a nosotros también recrearnos de esto. Y con el final de esto es poder llegar a esto, a que ese anhelo por el Señor sepa de que yo ya lo poseo y Él me posee, que yo ya estoy en Él y Él está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, pueden faltar muchas cosas acá. Hasta nuestro cuerpo nos puede decir todos los días que te falta sanidad, te falta salud. Pero hermanos, todos volveremos al polvo, así lo dice la palabra. Pero nuestro espíritu vuelve al Padre, quien nos creó. Por lo tanto, nosotros estamos destinados a estar en la gloria con el Señor y a vivir en pleno gozo, porque esto es justamente lo que Dios quiere que sepamos. Amén.